Gracias, José Ángel. Seguiría Aldo y después Gerardo. Gracias. En abundamiento de lo que acaba de decir José Ángel, es una nueva elección, valga la perogrullada, que con nuevas reglas que se definieron, incluso es cierto, reconociendo el triunfo de que los candidatos, los ciudadanos seamos los que contemos los votos en una elección ordinaria en la casilla y armemos los paquetes electorales de cada elección. Sin embargo, también es sabido que el mayor número de problemas que existen es precisamente el error aritmético que se da precisamente al final de la jornada electoral por el cansancio, por el aburrimiento, por la falta de capacitación de los funcionarios de casilla. En abundamiento de lo que dijo José Ángel, imaginémonos el escenario que le acaba de poner. Era prácticamente, impráctico el hacerlo en ese momento. Entonces, es solamente en ese sentido, Marco, que hay ciertas particularidades que, bueno, los que hemos participado mucho tiempo en aspectos electorales como funcionarios, como representantes, como observadores, hemos ido viendo de acuerdo a lo que era la LGIP y hacemos la comparación con lo que hoy las nuevas reglas nos indican y la practicidad o impracticidad de las boletas. Y por otro lado, agradeciendo la presencia de Adriana, qué bueno que pudiste entrar, qué bueno que estás acá. Era importante porque sabrás y ya te habrás dado cuenta que una de las partes más importantes que te toca, que es la parte del Distrito 1, la parte de Cuautepec, es complicada, pero también puede dar una cantidad de votos que tu imagen en particular, te lo quiero decir aquí sin que suene a guayabazo, ha sido muy bien aceptada, ha sido muy bien recibida. El hecho de presentarte como una funcionaria dedicada y aparte como una madre responsable, ha tenido mucho impacto y ha tenido esa sensibilidad para muchos de los que no estaban dispuestos a ir a votar. Entonces, qué bueno, muchas gracias por haber entrado. Y bueno, la verdad es que no tengo una pregunta directa para ti porque ya vi tu trayectoria, ya estuvimos, digo, me interesa más que por otra cosa porque es el distrito donde yo vivo, donde nos movemos y y pues bueno, ya me he dedicado a lo que decía al principio Diana de su intervención, de conocer a los candidatos para precisamente tener un voto informado y eso que dijo Diana es bien importante para todos. Entonces, muchas gracias por la atención. Marco, te repito, son situaciones que quizás nos darían para mucha plática, para mucho intercambio de opiniones y bueno, estamos en esto nada más. Gracias. Gracias, Aldo. Gerardo, por favor. Gracias, Chapis. Esta es una pregunta para Diana que me llama mucho la atención. Diana, tú nos has platicado que has laborado en el Poder Judicial, pero por ahí en alguna entrevista comentaste que algo estaba mal, que algo se estaba pudriendo, creo que es una palabra muy fuerte, y comentas que estaba pudriendo y tú fuiste parte de ese sistema. O sea, tú participaste en ese sistema que se estaba pudriendo y comentaste que se estaba pudriendo. ¿Qué hiciste para que no se pudriera dentro de tu trinchera? Pero por otro lado también comentas que urgía una reforma. ¿Tú estabas de acuerdo con la reforma que se dio, que se propuso y que hoy por hoy la tenemos encima? Esas son mis preguntas, Diana. Creo que son preguntas, vamos, comentaste algo muy fuerte, que el Poder Judicial se estaba pudriendo. ¿Esa entrevista fue en YouTube? ¿O dónde fue esa entrevista? Sí, en una entrevista así que diste. Da lo mismo, ¿dónde? ¿Lo dijiste o no? Pues la verdad no me acuerdo, pero es acorde a mi pensamiento, mantengo la congruencia. ¿Por qué? Porque si bien sí nos urge una reforma, tal vez no era la manera de asentarla. Todo esto es perfectible y lo vuelvo a comentar. Son cosas que tenemos que atender conforme a la realidad que tenemos ahorita, porque no podemos decir, no podemos cruzarnos de brazos y emitir críticas en una sola esquina.
¿Qué hice yo para no colaborar en ese sistema? Pues pude hacer muy poquitas cosas, porque la guerra es desde la trinchera que tenemos. Te voy a poner un ejemplo rápido a lo que yo hago referencia, a lo que sí creía que se estaba carcomiendo el sistema. En primera de ellas, que no le quieren dar trámite a las cosas, no las quieren atender. Y tan simple como es entender el aspecto humano que existe en el trasfondo de una demanda. Por ejemplo, en mi caso, su servidora ha tenido que ver demandas que tienen relación em, con los migrantes que tienen que extraditarlos. Simplemente tú lees el nombre de los quejosos y todos son familia. Cuando tú le concedes una suspensión a esas personas, la concedes de machote, ¿no? Y cuando lo pones en cuestionamiento de las personas responsables para emitir las respectivas suspensiones, lo único que hacen es seguir las líneas, pero la colaboración que yo he tenido para esta y cosas más pequeñas es que vean el aspecto humano. Por ejemplo, en este caso de las extradiciones, que les permitan ver a los familiares, porque a nosotros nos dan las demandas por incomunicación, actos de tortura, y en este caso, cuando separan a la gente en distintas celdas, cápsulas, no los dejan estar con sus familiares. Y yo desde mi trinchera, desde mi foco de poder, que es meramente técnico y funcional, es decir, conceden la suspensión que les permitan ver a sus familiares. Y es algo tan pequeño, ¿no? Que puede cambiarlo todo. Desde la manera en cómo resolvemos las demandas y sistemáticamente en no colaborar con aquellas prácticas que conocemos en el Poder Judicial de la Federación, que tiene que ver con acoso sexual, que tiene que ver con amiguismos, con nepotismo. Todo esto sí urge, pero tal vez la manera, y conforme lo he manifestado em, en mis entrevistas, no era esta, sin embargo, había que aterrizarla. Y ya, creo Gracias, que Lili. ahí respondo tu pregunta. Bien, Gracias. gracias. Mm, le tocaría a Jorge, pero también la candidata Adriana levantó la mano. Supongo que es para... Ah, ya no te veo, Adriana. Aquí estoy, Ah, ah, sí levanté la mano, la bajé porque me... ¿cómo No, es candidata? no, tú dime si puedo hablar ahorita o Sí, después. sí, claro. Ah, bueno, yo quisiera abonar algo. Las preguntas que hace el compañero son muy interesantes, o los cuestionamientos que él hace. A mí me parece que en torno a la reforma, no podríamos en este momento decir si es buena o mala, sino necesitamos esperar a que pase la reforma y a que tengamos datos duros para que podamos definir si fue buena o mala, o qué partes fueron buenas y qué partes fueron malas. Y es sumamente importante porque después de esto va a venir otro proceso electoral en 2027. Entonces tenemos que estar muy atentos y muy expectantes a qué es lo que va a suceder, porque esta es la primera parte de, pues de algo que se viene en 2027, y todos, me incluyo, y todas como ciudadanas y ciudadanos, tenemos que estar muy atentos a cómo va a ser este proceso y cómo actuar, de qué lado nos corresponde actuar, votando, informándonos, como lo decía el compañero César, al que le agradezco sus palabras, creo que así se llamaba César, perdón si me equivoqué en el nombre, y informándonos y votando, y después de la elección continuar observando qué es lo que va a pasar con este nuevo Poder Judicial Federal para esperar también los resultados, el ajuste, cómo se va a dar en unos meses, tener los datos duros y sobre los datos duros poder definir qué es lo que va a suceder, cuáles son las áreas de oportunidad y qué fue lo correcto o lo incorrecto. Hasta ese momento creo que sería cuando nosotros podríamos ya, como ciudadanía, en este momento lo estoy diciendo de esa forma, cómo poder mejorar o cómo poder esperar un mejor proceso electoral 2027. Y en cuanto al tema
de las malas prácticas de las que se habla en el Poder Judicial, yo quisiera decirle al compañero que habemos personas que sí hemos levantado la voz, que sí hemos dicho lo que ha sucedido, o lo que sucedía, o lo que sigue sucediendo. Y pues bueno, en este momento, como está conformado el Poder Judicial Federal, existe el Consejo de la Judicatura Federal, donde está la Comisión de Disciplina, la Comisión de Vigilancia y la UJIRA, que es la Unidad de Investigación de las actuaciones de las personas servidoras públicas. En los casos en los que se ha visto que ha habido malas prácticas, de las cuales ustedes saben mejor que yo cuáles son, las personas servidoras públicas, no solamente personas juzgadoras, han tenido la oportunidad de levantar la mano y de denunciar las malas prácticas que se han presentado dentro del Poder Judicial. Lamentablemente, queda en muchos casos en una denuncia y el resto corresponde a estas comisiones. Entonces, cuando se adviertan estas conductas, pues lo que nos corresponde a nosotros es hacer estas denuncias respectivas y el resto corresponde al Consejo de la Judicatura Federal. Supongo yo, suponemos todos nosotros que dado esto, estos resultados, haré por los disciplinarios a las personas porque bien hay esta idea de que no se ha levantado la mano o que las personas servidoras públicas dentro del Poder Judicial no hemos actuado en consecuencia ante malas prácticas. Pero me parece que sí hay un número considerable de denuncias y siguen habiendo, pero bueno, quedan en el Consejo de la Judicatura Federal, en las áreas respectivas, y ahí nosotros estamos también en espera de que se resuelvan estos procedimientos. Gracias. Muchas gracias. Seguirían Jorge Cepeda, Jorge Portales y Jorge Cepeda. Gracias, muy breve. Primero, agradecerles a Diana, Adriana y Marco el haber aceptado la invitación, felicitarlos por su trayectoria, por su interés y preguntarle directamente a Diana. Dijiste Coyoacán y Tlalpan. ¿Es la parte poniente de Tlalpan? Porque entonces me tocaría votar por ti. Y serías la primera candidata que conozco para votar en esta área. Gracias, Jorge. Fíjate que poniente es para la izquierda, ¿verdad? Como tal, soy Hacia la montaña. desubicada en cuanto a eso. Sin embargo, hay un link en específico en donde uno ingresa a su sección y le arroja como tal el distrito que nos toca. Si me puedes proporcionar tal vez tu colonia, tal vez te pueda dar una respuesta más certera. Es Sí. Diana, la sección 3805, por el lado de Six Flags. Sí, Okay. sí, porque a nosotros nos corresponde la parte norte de Tlalpan y la de Coyoacán, que más o menos está definida por Calzada de las Bombas y la línea de la Alameda Sur. Okay. Ahí, atravesando Normalmente el centro. Sí, más o menos esas son las áreas. Y aprovechando que tengo el micrófono abierto, si bien es cierto, teníamos todas estas instituciones para presentar nuestras quejas, lo cierto es que muchas veces no podíamos presentar esas quejas porque quien lo aplicaba eran los amigos de los titulares, ¿no? Que a veces sabíamos que estaban en la ojira, pero a veces ni siquiera podíamos meter nuestras denuncias porque sabíamos que las consecuencias no iban a estar a nuestro favor por el tema de las relaciones que había en esos altos mandos. Gracias. Gracias, Diana. Me parece que ya está aquí el cuarto candidato. Este suma ha sido muy accidentado. Miguel Francisco, ¿te identificas, por favor? Sí, muchas gracias. Pues buenas noches, perdón la tardanza, pero pues bueno, la actividad es laboral y el proceso electoral a veces nos hace no estar a tiempo con complicaciones de conexión, como fue el caso
pertinente. Soy Miguel Francisco González Canudas. Participo como magistrado, como candidato a magistrado de circuito en materia administrativa en las alcaldías Gustavo Madero y Azcapotzalco, todo Azcapotzalco y solamente la parte de la alcaldía Gustavo Madero, que es la parte norte, que es prácticamente, para decirlo de manera coloquial, pues del acueducto para arriba. Esa sería la parte que a mí me corresponde y con gusto participo y me pongo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Entonces, les tocaría a Perdón, Jorge. Chapis, nada más Dime, déjame dime. hacer un paréntesis. ¿Eres algo de Pancho Canudas? Yo sí. Mira, yo te diría que, como decía mi mamá en paz descanse, para bien o para mal, todos los que tengan ese apellido son parientes de nosotros. No, sí es pariente mío y somos una familia en realidad muy pequeña en cuanto a lo que corresponde al apellido, pues prácticamente todos los que tenemos ese apellido somos parientes. ¿Y tuviste algún tío en la corte, desde luego? De hecho, era mi abuelo. Mi Abuelo. abuelo fue Sí. presidente, fue ministro de la Corte, aproximadamente entre los 1969 1976. Ese fue el periodo de tiempo de ministro de mi abuelo. Falleció siendo ministro de la Corte y era la famosa Corte, pues muy grande, que existía todavía y que después fue modificada en 1994 y ahora nuevamente modificada por la reforma judicial. Pero efectivamente sí es, ¿cómo se llama? Pariente mío. No sé no sé si sea bueno o malo, pero bueno, ya es tu pariente. Dicen para lo bueno y para lo malo, pero orgullosamente Canudas, como decimos. Perdón por la interrupción. Adelante, Jorge Martita. Buenas noches. Se incorporó de manera tardía, pero afortunada, la candidata Adriana M. Sánchez Romo. Yo voy a decir dos cosas nada más. Vamos a elegir 881 cargos. No existe un nuevo poder judicial porque hay bases, sindicalizados y todos los que se quedan en la corte, en las ponencias, etcétera. Bueno, el viejo sistema sí funcionaba porque Sánchez Romo, Adriana, algún día estuvo adscrita como secretaria con Homero Fernando Riz Ornelas y tuvo la oportunidad de discutir en muchos asuntos con Jean-Claude Tron Petit, un excelente magistrado, con mi amigo Oscar Germán Sendejas Gleason, también muy competente, y yo creo que el lenguaje de los abogados debe ser de tal naturaleza que no solo sea ciudadano, sino suficiente. Aquí la pregunta es muy concreta. Esta participación como secretaria del magistrado Homero Fernando Rido Ornelas o de cualquiera otro, desde luego es el camino adecuado para llegar a integrar con la experiencia, con el método y con las herramientas, no un nuevo poder judicial, no, un poder judicial que funcione. Gracias. 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 Seguiría Cámara Marta. de velocidad más. Martita. Martita Sí, Ojeda. gracias, Guadalupe. No, a ver, Marco, a mí me gustaría saber qué colonias se tocan de Álvaro Obregón. Me imagino que todo Magdalena Contreras. Y Francisco, bienvenido. No, Cari me ha hablado mucho de ti y qué bueno que estás con nosotros. Bueno, pues respondo. A mí me toca, efectivamente, el Distrito Judicial número 7 abarca toda la alcaldía de Coajimalpa, toda la alcaldía de Magdalena Contreras y la parte de Álvaro Obregón justo que está pegado a estas dos alcaldías. Me refiero, por ejemplo, a Las Águilas, a Torres del Potrero,
por ejemplo, bosques de Tarango, también está ahí. Déjenme leer algunas, porque me acuerdo de las que he recorrido. Está San Ángel, ¿no? también Me imagino. San Ángel también, sí. Jardines del Eh, Pedregal, Jardines del Coronel. Pedregal tiene su parte de Coyoacán y tiene su parte de Álvaro Obregón. Y también Jardines del Pedregal, la parte de Álvaro Obregón. De También Tlalpan. la Florida. Ajá. Yo no sabía que Pedregal llegaba hasta Tlalpan, pero sabía que tenía Coyoacán y tenía No, la, es Álvaro Obregón. sí, la Florida también es parte de mis, justo tengo una lista de colonias de Álvaro Obregón. La voy a leer rapidísimo a ver si en alguna, estás buscando un específico, o si estás buscando alguna en específico, igual pues, la podría decir, que será lo más rápido. Pero básicamente es esa parte, o sea, es la parte como más cercana a, a las alcaldías de Coajimalpa y de Magdalena Contreras, que están literalmente pegadas, ¿no? Sí, Digo, todas totalmente. las Águilas, bosques de Sí, Tarango, o sea, eh, Jardines del Pedregal colina con Magdalena Contreras. esa sí me toca. Estoy Ujú. seguro, Jardines del Pedregal, porque incluso la tengo, Sí, lo o tengo sea, identificado en mi te voy a listado. explicar porque yo fui directora territorial de San Ángel, ¿no? Y tengo muchísimos conocidos y la verdad que se están haciendo bolas y me dicen, ¿por quién voy a votar? No, los estoy de veras que casi obligando a ir a votar, Ujú. ¿no? Entonces les vamos a hacer, no, que ya lo está haciendo Gerardo y todos, ahora sí que nuestro eh, eh, acordeón para que vayan a votar la gente, ¿no? Sí, Entonces, por eso era mi pregunta. Y lo que sí. sí te va a perjudicar es lo de que quieres ser lo de AMLO, no, hombre. O sea, en No. esta parte, sí, Magdalena Contreras, ya perdiste, ¿eh? No, pero justo estaba explicando que era una estrategia para impugnar justo el tema de los sobrenombres de los demás. Pero es verdad que se confunde mucho la gente, ¿eh? Es verdad que piensa que yo me quiero autonombrar así. De hecho, yo como me autonombro es como el juez rojo. Ok, Pero gracias. sí, ¿no? ¿De qué? Muchas gracias. Hay una mano levantada que dice iPhone. Tengo 5 iPhone. Por favor, ¿te identificas? Ya no veo la mano levantada. Sí, ahí está. Sí, soy Miguel o Francisco, como le quieras decir, a ver, me llamó la atención mucho los comentarios en materia de, de disciplina o en materia de responsabilidades o de investigación responsabilidades a las que hacíamos referencia hace unos momentos. Creo que ese es un tema trascendental en la reforma judicial y creo que vale la pena abordar un poquito sobre el mismo. Efectivamente, cuando el Consejo de la Judicatura estaba conformado, o está todavía al día de hoy, conformado bajo el esquema de Consejo de la Judicatura, un pleno, una comisión de disciplina, una Secretaría Ejecutiva de Disciplina y una unidad de investigación, pues los procedimientos que se seguían de investigación y posteriormente de sustanciación contra funcionarios judiciales y particularmente contra servidores públicos de carrera judicial, estos tenían una connotación de revisión, evidentemente, en dos vertientes, y eso creo que es importante señalar. Cuando hablamos de la comisión de disciplina, hablamos del pleno, y hablamos de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y hablamos de servidores públicos judiciales, evidentemente estas están relacionadas con el ejercicio de sus funciones y sus tareas de naturaleza jurisdiccional. Cuando hablamos de funcionarios judiciales, pero que incurren en responsabilidades de naturaleza administrativa, literalmente o materialmente administrativa, estas corresponden fundamentalmente a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación. Por ejemplo, cuando en el ejercicio de sus funciones no presenta la declaración patrimonial, pues bueno, es un tema de Contraloría del Poder Judicial de la Federación. Cuando se trata de un tema que tiene que ver
con el incumplimiento de ciertas obligaciones materialmente administrativas o de naturaleza jurisdiccional, estas tienen que corresponden a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina. De tal manera, en síntesis, que el juzgador tiene dos regímenes de responsabilidad administrativa, si lo quisiéramos decir así. Una, la que tiene que ver con sus funciones de naturaleza jurisdiccional, y dos, las que tienen que ver con sus funciones de naturaleza estrictamente administrativa. De tal manera que es un régimen mucho más amplio que el régimen de responsabilidades de cualquier servidor público, de cualquier otro poder de la Unión, es decir, poder legislativo o poder ejecutivo. Aquí están obligados los servidores públicos judiciales a cumplir con tareas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La reforma judicial toca de manera profunda la parte orgánica y la parte sustantiva de cómo se va a dar tratamiento a las responsabilidades de los servidores públicos en sus tareas jurisdiccionales. Anteriormente, un servidor público que hacía tareas jurisdiccionales solamente podría ser sancionado cuando incurría en violaciones a determinados aspectos. Principalmente, cuando resolvía en contra de las constancias en el expediente. 2, cuando resolvía en contra de criterios jurisprudenciales. 3, cuando resolvía en contra de la ley. La reforma judicial trae un elemento adicional, que es el tema del desempeño. Y este es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se va a evaluar es el desempeño cuantitativo y cualitativo del servidor público. Y en este aspecto ha habido controversia. Es decir, si el tema del desempeño implica intervenir en lo que se conoce como el árbitro judicial, o simplemente ese aspecto será intocado y básicamente el juzgador podrá actuar con toda independencia e imparcialidad. Es un tema de política judicial, es un tema de política pública judicial que tendrá que resolverse seguramente en los próximos meses, cuando ya exista el nuevo órgano, es decir, cuando se sustituya el Consejo de la Judicatura, se cree un órgano de administración por un lado, y por otro lado exista lo que se conoce como el Tribunal de Disciplina, que, entre otras tareas, tendrá la responsabilidad de evaluar las tareas en materia disciplinaria de los servidores públicos judiciales. Entonces, sí es un tema fundamental. La reforma sí toca estos temas a los que hacíamos referencia, y será bien importante ver la evolución jurídica y reglamentaria de lo que se estableció tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica sobre el particular, para efectos de poder pulsar cómo va evolucionando el tema disciplinario en el Poder Judicial de la Federación y atender muchos de los temas que hacíamos referencia los compañeros panelistas durante la plática del día de hoy. Es cuanto. Muchas gracias. Tenemos más manos levantadas. No sé si Marco Antonio y Vianey quieren decir algo, o paso a las manos levantadas. ¿No? Bueno, entonces le tocaría a Aldo otra vez y luego a Gerardo otra vez. Gracias. Nada más, bueno, una pregunta rápida y una aclaración a la candidata Adriana. Soy Aldo, no César, aunque parezco romano, pero no. Y segunda, al candidato Miguel Francisco, nada más rapidísimo, dijiste la parte norte de la Gustavo Madero, es decir, te toca toda la parte de Cuautepec, lo mismo que Adriana, quizá entonces parte de Cuautepec, bueno, todo Cuautepec hasta Acueducto de Guadalupe, y algunas secciones electorales de Azcapotzalco. ¿Es correcta esa información? Es todo Azcapotzalco, es decir, toda la alcaldía Azcapotzalco, completita. Yo diría, para decirlo en términos coloquiales, desde la Miguel Hidalgo, desde los límites con la delegación Miguel Hidalgo, hasta los límites con la Gustavo Madero y la Cuauhtémoc, para decirlo con
de manera muy clara, toda la alcaldía completa, las 120 y tantas colonias de la delegación Azcapotzalco. Y por parte de la Gustavo Madero, como bien dices, prácticamente es Cuautepec el Alto, Cuautepec el Bajo, Ticomán, por ejemplo, todo lo que es Ticomán. Por ende, me tocan pues, colonias como Juventino Rosas, La Forestal, La Casilda, la Forestal 1, La Forestal 2, Chalma, etcétera. Es decir, estamos hablando también de cerca de 120 colonias, de tal manera que mi jurisdicción o mi territorio abarcaría prácticamente 200 y pico colonias en donde tengo que hacer campaña y donde estoy haciendo campaña, y desde el punto de vista estrictamente electoral, podríamos decir que es el distrito 1 y 3 electoral en materia federal. Eso es lo que se conoce como en materia electoral. Es correcto, Miguel. Era nada más esa duda y tienes toda la razón. Es todas las secciones electorales del Distrito 1 federal y del Distrito 3. Correcto. Te lo pregunto porque, como le decía Adriana, es el distrito donde por lo menos 2 personas que estamos aquí en el chat ahorita vivimos y hemos estado apoyando a Adriana. Y bueno, el apoyo, por supuesto, si lo consideras, también podría ser para ti. Esperanza y yo hemos sido candidatos en lo ordinario, es decir, para diputaciones. Entonces el territorio lo conocemos, no con la palma de mi mano, porque pues no es así, pero sí lo conocemos ahí humildemente. Lupita, Pues ¿sabe qué tan humilde? Mira, perdón por la interrupción, pero eso, ustedes me van a dar la razón cuando diga lo siguiente. Cuando vas bajando de Cuautepec el Alto, como me sucedió el día de hoy, pues evidentemente el trayecto de un lado a otro y la pérdida de señal es un tema de todos los días por la geografía del lugar, que verdaderamente es retadora para hacer trabajo de campo, para hacer trabajo de campaña y sobre todo para sensibilizarte de un tema tan importante como este. Verdaderamente cambia la percepción de la realidad del ciudadano. Yo creo que más allá del tema de campaña, es parte de lo que te debe aportar como juzgador el hecho que conozcas la verdadera necesidad de la gente. Gracias. Gerardo, ¿tenías la mano levantada? ¿Ya no la tienes? Sí. No, bueno, es que ya habías comentado que iba a participar, Chapis, ya por eso la bajé. Es una pregunta para los candidatos. Yo he litigado desde hace 42 años en materia penal y hay una figura que ustedes conocen muy bien. Cuando alguien pretende engañar a la autoridad, cuando pretende sacar una ventaja, una resolución contraria a derecho, pues hay una figura que se llama fraude procesal. En muchos tribunales le han dado la vuelta al fraude procesal. He tenido casos en particular donde dicen que resuelvan las autoridades correspondientes. Me han tocado asuntos donde pues, trabajadores, por ejemplo, en materia laboral, pues resulta que trabajan como 200 horas al día y pretenden engañar a una autoridad laboral. Y pues desde luego ha habido resoluciones donde dicen pues, que resuelva la autoridad laboral. Y seguramente a ustedes les ha pasado en sus materias que desde luego esa práctica es común de muchos litigantes. ¿Qué opinión les merece el que hoy por hoy el Poder Judicial Federal, incluso, les comento, en las fiscalías no quieren judicializar carpetas por fraude procesal? Esa es una pregunta que me gustaría que pudieran comentarme qué opinión tienen. Y por otro lado, también para los 4, ¿qué han hecho para combatir ese mito de expertos, politólogos, expertos constitucionalistas, como Diego Valadez, como Lorenzo Córdoba, como Ciro Murayama,
que lejos de incentivar el voto, desnaturalizan esa posibilidad que tenemos como ciudadanos de acudir a las urnas, anticipando un fraude, anticipando resultados, y evidentemente en este grupo no estamos de acuerdo, y tan no estamos de acuerdo que estamos impulsando candidaturas de personas como ustedes, probas, capaces, independientes a cualquier partido. Pero mi pregunta es, ¿qué han hecho ustedes para combatir esos criterios que generan abstencionismo? Y la pregunta anterior, la del fraude procesal, me gustaría que me la contestaran, porque compete a todas las materias el fraude procesal. Gracias. Son las preguntas que había. Si quieren contestar y de una vez irse despidiendo, porque ya se nos hizo tarde, van a ser las 10, en el orden que ustedes quieran. Solo veo a 3. Levantó la mano Francisco, No sé cómo levantar mi manita, pero levanté la mano aquí para también. poder responder. Tres. Voy a responder muy puntualmente, Gerardo, porque es algo de lo que nos toca ver y más, bueno, supongo que en todas las materias, pero en materia penal es parte de una estrategia de los litigantes armar ese tipo de cuestiones fraudulentas. Es algo que en la práctica lo vemos muy seguido y qué se debería de hacer, como bien lo dices, se deberían de procesar. Y no solo esas, muchas más. O sea, está también la parte de desapariciones forzadas, ¿no? Cuando tenemos ese tipo de demandas y resulta que la persona no estaba muerta, andaba de parranda, ¿no? No estaba desaparecida, andaba de parranda, todo el mecanismo que opera el Poder Judicial para poder emitir esa resolución desgasta mucho el personal porque eso se resuelve en las guardias, ¿no? Es uno de muchos ejemplos que les puedo dar, pero efectivamente es algo que tenemos que ir educando poco a poco dentro de nuestro gremio, porque repito, todo es perfectible, todo, estamos partiendo ahorita de un cambio histórico. Y esa fue la pregunta que yo anoté. ¿Cuál era la segunda, perdón? ¿Qué han hecho para combatir los criterios de ciertos expertos, constitucionalistas, politólogos, de cara a que esto es un fraude, que es un circo, que ya el resultado está dado, nada más falta el proceso, etcétera? Sí, mira, gracias por recordarme la otra pregunta. Yo lo que hago y lo único que puedo hacer es dar batalla desde mi trinchera. Como redes sociales, que es lo que más podemos utilizar para visualizar y comunicar a grandes masas. De hecho, yo lo que hago es justamente responder a aquellas personas dentro de redes sociales, TikTok, por ejemplo, hacer un video en respuesta de cuando invitan a no votar, porque hay que ser muy puntuales con las respuestas y decir por qué sí votar. O sea, si la persona ya está dando por hecho de que todo está perdido, yo les recuerdo que por esa razón tenemos esta reforma, porque ha sido consecuencia del conformismo que tenemos en México y, y personajes dentro de este ámbito político están incentivando a no votar. Sin embargo, creo que Lorenzo Córdoba vi justamente un video de él este fin de semana donde él decía que teníamos que votar, como siempre, por el menos peor, ¿no? En este caso, creo que tenemos mucha gente preparada, tenemos gente de Poder Judicial de la Federación que quisimos evitar el oportunismo. ¿Por qué? Porque esto conlleva mucha responsabilidad y hay que saber cómo darle frente a esta nueva responsabilidad que vamos a tener, porque no es sencillo. O sea, si supieran realmente por lo que nos estamos postulando, la gente creo que respetaría un poco más esta función que vamos a tener próximamente. Gracias. Y me despido. No sé si pueda compartir mis redes sociales. Se las Sí, dejo claro, ¿en dónde se las en dejaría? el chat, o Sí, mándamelas y sí. yo las reenvío con Jacobo y con Gerardo a las redes. Muchísimas Ujú. gracias.
tiempo y estamos en comunicación. No se olviden votar este 1 de junio de manera informada. Gracias. Gracias, buenas noches, Hasta Janet. luego. Bye. Francisco, por favor. Sí, sí, muchas gracias. Empezaría por el final y empezaría por dos reflexiones que creo que pintan de cuerpo completo nuestro sistema de justicia. Cuando a mí me preguntan exactamente por qué se debe votar, la primera respuesta es una respuesta que me dio mi hija cuando yo empecé a reflexionar si debería o no debería participar, y que fue lo que precisamente me permitió tomar la decisión final e involucrarme en este proceso que cada vez estoy más convencido de que es lo correcto. La pregunta de mi hija fue literal: papá, ¿estás seguro que este es el sistema de justicia que quieres para tus hijos? ¿Ese es el futuro que quieres para tus hijos? ¿Alguien tú conoces que no haya sufrido una inseguridad? ¿O haya alguien que no haya sufrido una injusticia? ¿Alguien que no haya sufrido un mal momento por un problema de carácter jurídico? Esa fue la pregunta que me hizo. Y eso fue lo que me motivó a participar. Y lo complemento. Nosotros pondríamos en manos de cualquier persona nuestra vida, nuestra libertad, nuestra salud, nuestro patrimonio, o necesitamos de gente preparada, con experiencia y conocimiento suficiente para que se imparta justicia adecuadamente. Creo que ese es el gran tema. El sistema de justicia no ha resuelto, y eso hay que decirlo con toda claridad, no ha resuelto del todo el problema de las injusticias en México. Desde luego que ha habido, como en cualquier institución, gente buena, gente preparada, gente capaz. Pero también hay gente que no cumple con los perfiles adecuados y necesarios para asumir una responsabilidad como la que estamos viviendo. Yo creo que vale la pena votar. Creo que es necesario cambiar muchas cosas en este país, pero hay que empezar por algo. Y si la reforma judicial invita a que un juez y un magistrado se acerque a la gente, y eso no significa claudicar en su imparcialidad y su objetividad en el momento de resolver, sino simplemente acercarse y hacer justicia, no legalidad solamente, sino hacer justicia, creo que podría cambiar el país. Hay muchas cosas por hacer. La reforma requiere todavía muchos elementos de política judicial o de política pública judicial. Pero eso es paso por paso. Eso es parte del gran tema a debate en el futuro. Concluyo con la pregunta, con la primera pregunta: ¿qué se ha hecho en materia de los abusos que cometen los abogados en el ejercicio de su función para evadir, pues básicamente, el resultado de un juicio en particular? Pues coincido. No es lo ideal el régimen jurídico o la normatividad existente, es decir, es necesario reformar, adecuar, integrar y adecuar de manera muy sistemática la normatividad en materia de la responsabilidad de los abogados en el ejercicio de su profesión y desde luego en materia de fraudes procesales. Si ustedes revisan cuáles son los delitos en materia de servidores públicos, en materia de abogados, pues prácticamente vamos a encontrar un abismo. Hay una profunda reglamentación en materia de delitos de servidores públicos y hay una escasa reglamentación en delitos cometidos por abogados patronos. ¿Es necesario fortalecer ese tema? Sí. No debilitar el de los servidores públicos, pero sí es necesario fortalecer el de los abogados. Es necesario cambiar la forma de actuar de los abogados y de todos los operadores jurídicos.
necesitamos generar una cultura de legalidad en donde el ciudadano, la academia, los abogados, es decir, todos los operadores jurídicos estén involucrados para que un sistema de justicia funcione adecuadamente. Entre ellos comento finalmente, se han hecho esfuerzos desde hace mucho tiempo en esta materia y creo que no han sido suficientes. Necesitamos trabajar en este tema y mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No te despides de una vez, Francisco, Sí, por favor? sí, sí, Adriana levantó la mano, Chapis. Pero es que para que termine Francisco, ¿no? Ah, Sí, y luego Matza. Ujú. gracias, gracias. Pues básicamente soy Miguel Francisco González Canudas, soy candidato en la alcaldía Gustavo Madero y en la alcaldía Azcapotzalco como magistrado circuito en materia administrativa. Básicamente el número con el que me correspondió para efectos de la votación es el número 30 en la boleta rosa pálido o rosa bajito, como le queramos denominar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ahora sí, por favor, Adriana. Gracias. Me parece muy puntual la pregunta que hicieron, la primera respecto del fraude procesal, porque en efecto las personas que estamos dentro del Poder Judicial y las personas postulantes también lo ven, que existe esta figura. Y creo que comparto también la idea del candidato anterior en el sentido de que es un problema, el problema en este momento del fraude procesal es su mala regulación. A mí me parece que tenemos que levantar la mano todas y todos en torno a una reforma para que tengamos figuras que tipifiquen correctamente el fraude procesal, que sea más claro, que se identifiquen claramente las conductas para que puedan encuadrarse y que realmente se pueda lograr algo. Hay que recordar que las personas juzgadoras actuamos y también las operadoras jurídicas bajo el marco de la ley. Si la ley no nos ayuda, pues es imposible actuar de forma en consecuencia sobre el fraude procesal. Entonces creo que es algo que se queda en el tintero, que tiene que ser muy importante para la ciudadanía y para todas y todos nosotros dentro del Poder Judicial, como impulsar para que se vayan formando estas figuras y que se vayan haciendo estas reformas que son prácticamente, que deben de venir de la mano con la reforma que estamos viviendo actualmente. Y en torno a las personas que dicen, yo no diría solamente a los personajes, sino en general yo advierto que hay muchas personas que no quieren votar, que se sienten con esta apatía, que piensan que ya está esto más que fraguado y determinado. A mí me parece que tenemos, bueno, yo no solamente hablaría de redes sociales, yo hablaría de los recorridos en los que yo he estado y donde he estado hablando con la gente. Lo que estamos buscando es hacer esta conciencia de que necesitamos, que la reforma ya existe, la reforma ya va. No podemos cerrarnos los ojos ante la realidad, porque si no es como en las especies, nos vamos a extinguir. Lo que tenemos que hacer es aceptar que está la reforma y avanzar con ella y buscar las mejores soluciones posibles. Y las mejores soluciones posibles es ir a votar, hacer efectivo este derecho y buscar a las personas idóneas en los distritos que a cada uno nos corresponden, porque efectivamente la justicia tiene que quedar en manos de personas que estén capacitadas, que tengan experiencia, que tengan una visión nueva, visión fresca quizás también, pero que sean personas probas, que sean personas imparciales, profesionales, con experiencia en el campo, quizás fuera del Poder Judicial o dentro del Poder Judicial, pero que vayan a aportar para que se construya cada día mejor, como bien lo decía el compañero, un poder judicial que dé mejores resultados para las y los ciudadanos. Eso es lo que a mí me gustaría precisar, que tenemos que concientizarnos, que tenemos que hacer el trabajo diario y que no podemos esperar. A mí me parece una actitud muy incongruente esperar a, pues, que salga mal para decirles que se los dije, estaba mal,
porque eso lo único que va a afectar es a nuestro país, va a afectar a las personas, va a afectar a nuestros hijos, va a afectar a las siguientes generaciones, y creo que lo estamos haciendo por esa razón. Si a mí me preguntan por qué yo voy también como candidata, en realidad también lo hago por mis hijos, por los hijos de ustedes, por sus nietos, por todo mi pueblo, por todas las personas, porque necesitamos un poder judicial que dé confianza, un poder judicial con personas idóneas y correctas, y que la Casa de la Justicia se construya de mejor forma. Y respecto del último comentario que hizo un compañero en torno a que trabajé con el magistrado Homero Reed, en efecto trabajé con el magistrado Homero Reed, me siento muy orgullosa de decirlo, y era una persona que justamente nos decía: a mí no me gusta el choro, contéstales directo, porque eso es lo que las personas quieren, que se les conteste directo y que les contestes lo que te están pidiendo. No me pongas choro, contesta lo que debe decir. Y yo creo que esa es parte de mi experiencia, y por eso sigo adelante, gracias a personas como él que me formaron, y por eso también tengo estas ideas de sentencias claras, breves y concisas, para que las personas los puedan entender, porque lo que quieren es que se les conteste justo lo que están pidiendo y que sepan que estamos nosotros para servirles y para contestarles y para responderles con sentencias, con acuerdos justos y apegados a la ley. Para despedirme, les recuerdo que yo soy candidata a magistrada de tribunal colegiado en materia civil en el primer circuito, que es la Ciudad de México. Me correspondió el distrito electoral 6, que es Azcapotzalco, y también la parte de Gustavo Amadero de Cuautepec, zonas circunvecinas, que efectivamente es muy difícil de recorrer, pero lo hemos hecho con mucho amor y con mucho cariño. Y soy el número 17 en la boleta también rosa para magistrados, en el recuadro lila, Sánchez Romo, en materia civil. Y quedo a sus órdenes para esta y para todas las veces que lo requieran. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Quedaría Gracias por la nada más invitación, Marco Lupita. Antonio, y luego cierra Gerardo y cierra Jacobo. Por favor. Bueno, pues responderé en orden, traté de ser lo más conciso para ya no retenerlos tanto tiempo. Respecto al fraude procesal, entiendo que es un delito de resultado, y entonces yo creo que a los juzgadores, no simplemente los de materia penal, sino aquellos que veamos estas conductas dentro de nuestros juicios, en donde intentan engañar, presentar documentación falsa, ¿no? Pues nosotros tenemos que actuar en consecuencia en nuestros respectivos procedimientos que tengamos conocimiento, ¿no? Como lo decía, es un delito de resultados. Entonces, solamente cuando obtengas ese beneficio, será que posiblemente sea perseguible el fraude procesal, ¿no? Y yo creo que evitar que una persona que intenta engañar a un juzgado, que presente un documento falso, yo creo que es parte también de esa labor, ¿no?, de prevención de la comisión del delito de fraude procesal. Y si ya se cometió, pues sin duda el ser parte y el presentar y el apoyar a las fiscalías para que este delito pueda ser perseguido, yo creo que es sin duda esencial para que tengamos una sana administración de justicia y evitar la reducción de estos tramposos, ¿no?, de los litigantes que intentan necesariamente beneficiarse con estos actos fraudulentos, ¿no?, porque es un tipo de fraude. Eso respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta relacionada a qué hago yo para intentar convencer o contrarrestar, ¿no?, esta opinión que en el ejercicio de la libertad de expresión muchas personas emiten y dicen: yo digo que no vayas a votar porque esto ya es un fraude, ¿no? O ya está todo, ya está todo dicho, ya está todo arreglado. Pues yo he escuchado justo lo contrario. Yo lo que he escuchado y lo que intento decirle a la gente es que quizá esta elección va a ser la más sincera de todas las que hayan existido en este país, porque al no estar interviniendo directamente los partidos políticos, lo que yo he escuchado es que esta elección va a ser el voto informado el que haga la diferencia. Aquellas personas que realmente se interesen por las candidaturas, que tengan la intención de conocer a los candidatos, ¿no? Que va a ser muy difícil la movilización de las estructuras masivas para la elección, por lo menos de los candidatos a jueces y magistrados, que es los que estamos postulados y los que nos presentamos el día de hoy.
Entonces, esa es mi forma de intentar convencer a la gente de que sí vale la pena salir a votar, ¿no? A las casillas el día 1 de junio. Ese y el tema de la temporalidad, ¿no? Lo decía al final la magistrada Adriana. Pues a mí me parece que es importantísimo hacer conciencia de que este cargo dura 9 años. La gente piensa que van dentro de los siguientes 3, va a volver a votar por sus jueces y magistrados. Pues no, pues este cargo, si uno no sale a votar un día, se tendrá que aguantar a sus respectivos jueces, magistrados y ministros, pues 9 años, ¿no? Y tratándose de la corte, pues son 12 años. Entonces, creo que cambiar un día por 9 años creo que es una medida justa y también en ese sentido yo intento hacer conciencia a la gente, ¿no? Que es importante emitir su voto y buscar a los buenos juzgadores. Es verdad, y coincido en esto, que hay un gran número de malos perfiles, ¿no? Como lo decía el candidato Canudas, pero yo creo que hay un porcentaje también importante, yo siempre digo el 20% de buenos candidatos por los que vale la pena votar en esta elección. Finalmente, pues cierro el círculo de presentaciones con la mía. Yo soy el candidato por el Distrito Judicial número 7, que es Álvaro Obregón, Coajimalpa y Magdalena Contreras. Yo voy a estar en la boleta amarilla que pertenece a los jueces con el número 23. Siempre digo que el 23 lo asocio también a Michael Jordan porque es para que la gente lo recuerde, ¿no? La gente siempre asocia este número con el basquetbolista, entonces es fácil recordarlo de esta manera. Voy a tener el número 23 en la boleta amarilla y me identifico como el juez rojo. Entonces, agradezco mucho el espacio, agradezco mucho su tiempo y con esto cerraría mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Entonces ya es tarde y hemos terminado así un día como muy productivo y muy irregular, pero que salió muy bien. ¿Quieres cerrar, Gerardo, y luego Jacobo, por favor? Claro que sí. Oigan, pues nada más desearles mucha suerte, mucho éxito. Me gustó la plática. Eh, creo que fue muy puntual y yo esperaría que ustedes llegaran porque necesitamos jugadores como ustedes, con el perfil que ustedes tienen. Así es que les deseo mucha suerte. Nosotros como ciudadanos vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, pero lo cierto es que ustedes tienen que hacer una labor de campaña como la que están haciendo. Adri, pues, creo que no estás en unas colonias cómodas, y creo que hasta tienes que entrar con líderes para que te vean con buenos ojos. No sé qué estás haciendo, pero bueno. Y todos los demás, bueno, pues mucho éxito, mucha suerte. Cuentan con el apoyo ciudadano. Lamentablemente tampoco encontramos mucho eco, pero ojalá pues vayan muchas personas a votar. Y no nos gusta el proceso, pero nos gustan los candidatos. Así es que mucho éxito. Muchas gracias. ¿Vas, Jacobo? Oigan, muchas gracias a todos. Ya como le dijo Gerardo, gracias por confiar en nosotros. También lo dijimos un poco al inicio, como que primero echamos un vistazo al currículum de los que se estaban presentando y de alguna manera ya habían sido como preseleccionados, y ahorita escucharlos de verdad que nos deja un buen sabor de boca y haremos lo posible por difundir las buenas noticias de que sí hay buenos candidatos en esta contienda electoral judicial, que sí hay buenas personas y que por lo tanto sí vale la pena esta reflexión que Marco decía de vale la pena poner un día, porque en ese día se van a elegir 881 cargos judiciales. Y bueno, nomás como anuncio, yo nací en Azcapotzalco, tengo varios amigos ahí en Azcapotzalco, así que con gusto voy a estarlos promocionando, y también tenemos amigos en otras alcaldías, es decir, la labor que vamos a hacer Gerardo, yo, José Ángel Chapis, bueno, Unidos Somos Futuro y Ciudad Ideal, es recomendarlos a ustedes con las personas que tenemos dentro de las mismas asociaciones civiles, para que los conozcan y a decirles textual, como en la coordinación de voten por estos amigos, que ya los escuchamos y que los recomendamos ampliamente. Y bueno, pues buenas noches y gracias a todos. Mucha suerte. Muchas gracias. Buenas noches. Éxito. Muchas gracias. Le Gracias. comparto a Lupita Suerte. mis redes sociales. Hasta Sí, luego. por favor. Gracias. Adri, Hasta luego. Gracias. suerte a Bye. todos. Muchas Abrazo. gracias. Bye. También Mañana Marco y tienen el también video. Francisco. Sí,
Buenas noches.